Bien, gracias. Ok. ¿Y lo puedo presentar como diácono de Grace? Sí, claro, sí, O- todavía estamos sirviendo como diaconado. Ok, listo. Ok. Bienvenidos a este episodio y el día de hoy me acompaña alguien que ya conozco por mucho tiempo y cuando estaba pensando, ¿quién invito para hablar de este tema? Luego se me vino su nombre a la mente, así que les voy a presentar a Ulises Vera, que él es diácono de la iglesia Grace Bible Fellowship, a donde asisto con mi familia y pues ya tenemos bastantito tiempo de conocernos, ¿verdad, Amén, Ulises? sí, sí, algunos años ya. Parece que fue ayer. Amén, así mismo es, sí. Y bueno, pues le dije, vamos a platicar de Pascua, ya que es la celebración que se acerca y pues tanto Pascua como lo que es Navidad son como que las celebraciones que a nivel mundial más se celebran, ¿no? Las personas de diferentes creencias, pues de alguna manera como quiera celebran este, lo que es la Pascua y la Navidad. Sí, Pero a veces se nos olvida qué significa qué celebración o nos involucramos en muchas otras cosas y pues se nos olvida precisamente por qué estamos celebrando. Así que empecemos con eso. La Pascua o Domingo de Resurrección, ¿qué estamos conmemorando o celebrando? pues bueno, conforme a las escrituras, ¿verdad? Nosotros creemos que a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, ¿verdad? El Señor pues ahora nos da a nosotros la oportunidad de nosotros poder entrar en la salvación. Y esto viene de muchos miles de años antes de Jesucristo. Celebramos pues lo que es la crucifixión ¿cómo se llama? Perdón, se me fue de la mente. Perdón. Resurrección. Sí, sí, la resurrección de Jesucristo, que es lo que ahora nosotros como cristianos, pues nos atrae, ¿verdad? O nos lleva a nosotros a tener la salvación a través de la fe en Él. Y es lo que celebramos en esta semana, pues es el sacrificio que Él vino a hacer por cada uno de nosotros, a ser, ¿cómo se llama? Muerto y clavado en esa cruz para que nosotros tuviéramos vida eterna. Y esto es una celebración que en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo capítulo 12, ahí es donde se origina realmente lo que es la celebración de la Pascua. En aquellos tiempos cuando el Señor, perdón, iba a sacar al pueblo de Israel después de la esclavitud en el pueblo de Egipto, ¿verdad? En el capítulo 12 de Éxodo nosotros vemos la historia de cómo el Señor mandó, ¿verdad? Sacrificar un cordero para que todos los israelitas, el pueblo de Israel, con la sangre de este cordero sacrificado, ellos pudieran pintar las partes de las puertas de su casa Ujú. para cuando pasara el ángel de la muerte, ¿verdad? Pues pasara por alto esas casas y eso era porque se iba a llevar a cabo, ¿verdad? Pues la muerte de los primogénitos del pueblo de Egipto, el cual tenía esclavo a Israel. Y desde ese entonces el Señor les dio la ordenanza a ellos, a los judíos, que por sus generaciones venideras y por todos los tiempos que iban a venir, ellos celebraran esta fiesta que para el pueblo de Israel pues es muy, muy importante. Pero ahora ya como nosotros como cristianos, pues nuestro sacrificio, ¿verdad? Nuestra Pascua, ahora sabemos que es el Señor Jesucristo. Precisamente iba a decir, algunas personas dirán, bueno, pues eso pasó antes, o yo no soy judío, entonces, no, no, no me afecta a mí o no es parte de lo que es mi historia. Em, pero todo viene como, no, en la Biblia el Señor viene como prediciendo y mostrándonos todo lo que va a venir y en los pasos que hay que seguir. Sí, sí, claro, el Señor desde un principio nosotros vemos que el Antiguo Testamento pues es solamente, dice la Biblia que era sombra de lo que había de venir, es solamente como una representación de lo que miles de años después iba a venir a través de Jesucristo, de lo que iba a suceder, porque en ese tiempo el Cordero era solamente una representación de Cristo. Era solamente que cuando ellos hacían sacrificio, eso solamente lo que hacía pues era cubrir por cierto tiempo los pecados, ¿verdad? Pero no les daba la salvación. Entonces,
lo que vino a hacer Jesucristo, que él dice que él era el Cordero de Dios, dijo el Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que vino a hacer es quitar el pecado de todos los seres humanos que han creído en él. Eso es Y lo que, precisamente se tenía que derramar sangre sí, para poder limpiar el pecado de la humanidad. Y bueno, para las personas que o no son creyentes o no tienen mucha familiaridad con la Biblia, a veces pues crecemos en diferentes ambientes, tanto usted como yo, de repente crecimos en un tipo de guianza o de guía religiosa que no necesariamente nos daba pues como que toda la sustancia de lo que es, ¿no? Y muchas personas van como pues siguiendo las costumbres, no comer carne los viernes, durante sí, sí. cuaresma y todas estas cosas, pero realmente tenemos que saber que esto tenía que suceder, que el Señor dijo, pues son un mundo pecaminoso, son humanos y cometen errores, y para poderles salvar de, ¿no? de la perdición y del infierno, necesito traer algo que es perfecto, que va a estar entre ustedes, y que esa perfección a través de su muerte es la que puede redimirnos de los pecados. Amén, amén, así mismo es. Y por eso es lo que celebramos la Pascua nosotros ahora en Cristo Jesús. El mismo apóstol Pablo dice en Primera de Corintios 5:17, dice, limpiaos pues de la vieja de levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, ¿verdad? Ahora Cristo fue sacrificado para quitar de en medio lo que nos dividía o lo que ponía una línea entre nosotros y Dios, que era el pecado. Ahora todos los que tenemos fe en Jesús, ¿verdad? Como dice su palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora nosotros que hemos creído en Jesucristo, ¿verdad? En el, ¿cómo se llama? En el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, ahora nos trae a nosotros una línea directa hacia Dios, que nos trae paz para con él. Ya no somos hijos de ira, como dice su palabra, sino somos hijos de salvación. Y a veces a lo mejor igual las personas escuchan salvación y no entienden la complejidad de lo que es, porque pues a lo mejor yo no soy una persona que ha robado, que ha matado. Si vamos a lo que representaba, ¿no? Las tres cruces en el Ujú. momento del Calvario de Jesús, pues a un lado de él, a cada lado de él estaban personas que habían cometido grandes pecados, grandes males, Claro, habían hecho cosas muy fuertes, y a veces como seres humanos decimos, pues es que, o sea, yo no he matado, yo no he hecho estas cosas. Sin embargo, la salvación tiene que venir porque somos imperfectos por naturaleza. amén. Sí, no, y la misma Biblia dice en Romanos 3:23, dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, dice la Biblia que todos hemos pecado. Desde el momento en que nosotros nacemos en pecado, ¿verdad? Y nosotros para poder ser libres de esta condenación, tenemos que tener un Salvador que se llama Jesucristo. Entonces no hay nadie, dice la Biblia, que no haya pecado. Todos hemos pecado. Dice la Biblia en Romanos 3:23 y también dice en mismo Romanos, dice, ¿verdad? Que ahora nosotros tenemos el perdón de pecados o el regalo de la vida eterna a través de Jesucristo. Y entonces es la otra pregunta que muchas personas se hacen, es, ¿realmente hay vida eterna? Porque, pues, digo, como, como humanos que somos y como no tuvimos obviamente no somos Dios para haber sido transformados en Jesús, siendo él la Trinidad, ¿no? La misma persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Como nosotros no somos una parte de eso, em, es difícil a veces en nuestra mentalidad humana pensar que hay una eternidad o que hay un infierno o
que nuestros amados, pues, que han pasado ya, que no están con nosotros en esta tierra, pues, no nos pueden venir físicamente a decir, estoy aquí, mira, ¿no? O estoy acá abajo, mira. Sí, sí. Entonces, nos es difícil pensar que esa vida eterna existe o cómo la voy a obtener y cómo es que a través de lo que, vamos a decir, la gente puede escuchar y dicen, están platicando de esto y de la salvación. Entonces, ¿cómo es que a través de que Jesús murió, yo puedo tener vida eterna? Amén. Sí, sí. Mira, en Juan capítulo 5, 24, Jesús dice, mira, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá más a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces nosotros vemos cómo las mismas escrituras nos traen a nosotros, ¿verdad? El conocimiento de todo esto, de la vida eterna, tenemos evidencia, porque yo creo que en la historia de la humanidad se ha escrito otro libro que tenga tanta información y sea tan perfecta su palabra como lo es las escrituras, las santas escrituras. Exacto. Y pues todo está, como mencionaba al principio, en uno tener la sustancia para poder eh, entender, para poder tener esa comunicación con Dios, porque vuelvo muchas, y esto no es por hablar de ninguna religión o fe, es como más que nada para que todos podamos crecer en nosotros mismos, porque Dios va a tener una conexión con cada uno Claro, individualmente, ¿no? sí, Y sí, lo que yo busque encontrar, voy a encontrar a través de Dios y no tiene que ver con que si voy a la iglesia todos los domingos o si voy de vez en cuando o si, ¿no? Comí carne el viernes o no la comí. Todo tiene que ver entre esa conexión que cada persona tiene con Dios. Entonces, eh, sí, para porque poder, mira, la Biblia misma dice, ¿verdad? En Colosenses dice que por gracia nosotros somos salvos. Y dice que esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios para con uno de nosotros que hemos creído en Jesús. Dice, y no por obras, dice el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe. O sea, nosotros, ¿verdad? Hay personas que deciden pues no comer carne ciertos días o ciertos tiempos, ¿verdad? Y pues es decisión de cada persona. Si lo quieren hacer, está bien, ¿verdad? Pero si también no lo quieren hacer, ¿verdad? Pues tampoco tiene nada de malo, porque el mismo Pablo dice en Colosenses 2:16 dice que ahora nadie nos juzgue en cuanto a comidas, bebidas, fiestas, lunas nuevas o día de reposo, lo cual era solo sombra de lo que había de venir, que ahora es Jesucristo. Ahora más que sacrificio, el Señor demanda obediencia a su palabra. y creo que ahí es la clave en eso que acaba de mencionar Ulises. El Señor no demanda sacrificio como en el Antiguo Testamento hacían sacrificios y era otro tipo de eh, manera en la que se vivía porque no había llegado el Redentor. Ujú. Y ahora, bueno, me imagino, siempre quería obediencia de su pueblo y de su gente, Sí, pero ahora a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, pues nuestra obediencia ante Él es lo que nos va a acercar a Él, lo que nos va a dar esa salvación, eh, porque tenemos que aceptar y ser obedientes en ese sentido de aceptar que Jesús murió en la cruz, resucitó y está sentado con el Padre. amén, amén, así mismo es. Entonces, pues eso es lo que nosotros, ¿verdad? Creemos que se celebra durante este tiempo, pues es un recordatorio de lo que sucedió, así como el pueblo de Israel, ¿verdad? Lo celebra hasta la fecha de ahorita, o se les dio esa ordenanza de que ellos celebraran esta fiesta en las generaciones venideras, lo mismo es Jesucristo, ¿verdad? Él nos dice que Él es el nuevo pacto ahora con nosotros y para con Dios, ¿verdad? Y que ahora nosotros hagamos esto, recordemos esto en memoria de Él. Y eso lo dijo en Lucas antes de ser ¿cómo se llama? Arrestado para ser transportado o todo lo que tuvo que pasar para él llegar a la cruz del Calvario. En Lucas 19, 28, si ustedes estudian ahí, pues van a ver, ¿verdad? Lo que pasó con Jesús cuando él fue pues arrestado,
¿verdad? Y si van a Éxodo capítulo 12 también, ahí se van a dar cuenta la conexión que tienen un versículo o con el otro, 2000 años después, más de 2000 años después. Y ahí está nuevamente que no es que en nuestra conversación ahorita sea como ninguna forma de juzgar a nadie ni de criticar las formas en que usted puede que esté celebrando o usted crea, simplemente es exponer basado en lo que nosotros creemos que es la palabra de Dios, Amén. lo que nosotros a través de también divina intercesión nos comunica a Dios, porque no todos tenemos el mismo discernimiento, pero ahí está la Claro, palabra y estudiarla es la que nos va a llevar a tener las respuestas que claro, necesitamos, ¿no? claro de que sí. Entonces, no, sí, Sí, la misma palabra dice que la palabra de Dios no es de interpretación, ¿verdad? De un ser humano, sino es de Dios. Él es el que da la interpretación de las escrituras. Cuando nosotros venimos y meditamos en ella, ¿verdad? Él es el que nos da la interpretación a nosotros. y podemos hacer aquí un paréntesis porque muchas personas intentamos leer la palabra, eh, nos cuesta entender o nos perdemos o no entendemos la trayectoria. Entonces, el paréntesis es, sigamos leyendo, no importa que leamos la misma cosa 10 veces o 20 veces o lo que sea, porque eventualmente Dios nos va a dar lo que Él quiere que tomemos de esa parte que estemos leyendo, ¿no? Amén. Así mismo es. La misma Biblia dice que si está alguno en Santiago, capítulo 1, versículos 5 y 6, dice que si alguno está, ¿verdad?, falto de sabiduría, pues le pida a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche y nos va a ser dada. Entonces, siempre que nosotros pues no entendemos algo, ¿verdad?, le pedimos a Dios y el Señor nos promete que Él nos va a dar la sabiduría para nosotros poder entender esto. Esto, sí, porque yo sé que muchas personas intentamos leer o empezamos leyendo un libro y después saltamos a otro y no le entendimos ni a uno ni a otro y queremos a lo mejor a veces, pues como cualquier cosa entre lo que es nuestra mente de ser humano, queremos ir como que paso tras paso entendiendo, Sí, sí. y a veces no es necesariamente así como va la enseñanza o la trayectoria. Entonces, como menciona el Señor en su palabra y como dice Ulises, pues hay que decir, Señor, ayúdame a entender esto porque no, no capto qué es lo que debo de Amén, comprender amén. de aquí Sí, y sí. que puede ser diferente para una persona y para otra. Sí, claro, sí, la interpretación puede ser diferente, pero siempre todo lo que nosotros estudiamos, ¿verdad? O aprendemos, tenemos que entender que siempre tiene que estar sujeto a la autoridad de la palabra para no poder nosotros o no sacar un texto fuera de contexto. Claro, y muchas veces escuchamos ciertos versículos de la Biblia utilizados para ciertas cosas o para ciertos temas, dígase quizás sanidad, ¿no? Eh, pero tú puedes leer un versículo que a lo mejor has escuchado que muchas veces se utiliza cuando se está orando o se está hablando de sanidad o ¿no? Los milagros que el Señor hace a través de su poder para sanar a personas, pero a lo mejor en el momento en que tú estás viviendo y tú lees ese versículo y tú dices, yo no estoy enfermo, no tengo esto, no quiere decir que no puedas recibir sustancia para tu vida de ello. Amén. Sí, sí, claro. Sí, sí, eso es verdad y realmente es hermoso porque cuando nosotros recordamos todas las promesas que nos hace el Señor a través de su palabra, incluso en momentos difíciles, como tú dices, ¿verdad? Y también en momentos que estamos pasando pues por cosas buenas, ¿verdad? Y una de las claves yo creo que es darle gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad, dice el apóstol, para con Dios, para con nosotros. Claro. Entonces, dar gracias a Dios nos lleva a nosotros a muchas bendiciones. Siempre ser agradecidos con Dios. Y bueno, retomando el tema de Cuaresma, de resurrección, de Pascua, de Semana Santa, en breve,
¿Qué es lo que sucedió en Semana Santa? En Semana Santa, pues nosotros estudiamos, ¿verdad? Ahí en Lucas, del capítulo 5, del capítulo 19, perdón, del 28 en adelante, pues nosotros podemos estudiar más a fondo lo que sucedió en esta semana cuando Jesús entró, ¿verdad? Triunfante en Jerusalén, lo que muchas personas pues le llaman Domingo de Ramos y cosas así, ¿verdad? Muchas personas salieron a recibir a Jesús cuando él iba a entrar, ¿verdad? A ese lugar, y desde ese momento ya él estaba ya dando sus últimos pasos o predicaciones aquí en esta tierra, porque ya en ese momento ya estaba a punto de ser arrestado él para poder ser crucificado, porque pues sabemos que en esos tiempos, ¿verdad? A las autoridades religiosas de ese tiempo, pues no les convenía a alguien como Jesús. Entonces ahí es donde empieza el Via Crucis de Jesús. Después, pues nosotros vemos cómo él fue entregado por uno de sus discípulos, fue traicionado por Judas, el discípulo, ¿verdad? Y fue arrestado, y en ese momento empezó, ¿verdad? A ser juzgado por algo que él no había cometido, y fue golpeado, escupido, ¿verdad? Fue maltratado de una manera increíble hasta que llegó a la cruz del Calvario. Y esto es lo que se recuerda durante toda esta semana, que le llaman Semana Santa o le llamamos Semana Santa, ¿verdad? Se recuerda pues la muerte, el Calvario que tuvo que pasar Jesucristo durante todos estos días para llegar a la cruz del Calvario y ser pues crucificado y muerto, Muerto y al tercer día, que es ya nuestro resucitado. domingo, Amén. resucitado, porque básicamente, pues no nos haría mucho provecho que hubiera quedado en la tumba, ¿no? Hubiéramos sido Amén. como el pueblo en el Antiguo Testamento, que Sí, sí, pues claro. no, Y no habíamos. eso a nosotros, pues, por un lado nos entristece, pero también nos da alegría, porque con el plan de salvación que él vino a cumplir al ser crucificado, muerto y resucitado al tercer día, ¿verdad? Pues ahora a nosotros nos da entrada, una entrada que anteriormente no teníamos, porque la salvación, dice la Biblia, que era única y exclusivamente para los judíos. Pero cuando ellos rechazaron al Mesías y decidieron crucificarlo, en ese momento Dios los hizo a un lado y los puso, como decimos nosotros en el fútbol, los puso en la banca, los puso a un lado, ¿verdad? Y le dio entrada a los gentiles que somos nosotros, los que no descendemos étnicamente del pueblo de Israel. Ahora nosotros entramos por esa obra maravillosa que hizo Jesús en la cruz del Calvario, al ser crucificado, muerto y resucitado. Al momento que él resucitó, él venció la muerte, porque él ha sido el único ser humano que no se halló pecado en él y que no conoció la muerte. Todos vemos los líderes, pastores, sacerdotes, papas, todos han muerto, pero ninguno ha resucitado y vivido para siempre. Entonces Jesús, así cuando él murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Cuando lo crucificaron al tercer día, resucitó y fue ascendido al cielo y nunca volvió a morir otra vez. Y nosotros como cristianos creemos que Él va a venir por nosotros y que vamos a vivir con Él para siempre, porque así nos lo dice las Escrituras, ¿verdad? Que así como él descendió al cielo, así va a volver por su pueblo, por la iglesia, por todos los que hemos creído en Él. Entonces es maravillosa la resurrección de Jesús, nos da alegría realmente porque sabemos que nos da esperanza de la vida eterna. Sí, es muy, como mencionas, Ulises, es muy fuerte porque uno piensa ahí, bueno, pues todo lo que se ve en fotografías, en películas y demás sobre la crucifixión, que me imagino, pues ni siquiera le llegan un poquito a lo que fue vivir en esos tiempos, vivir ese tipo de castigo y ese tipo de muerte. Entonces, a veces es como que nos causa un poquito de, o mucha angustia, dolor, tristeza, porque vemos o tenemos esas imágenes en nuestra mente, eh, y la resurrección como que no la vemos tan, no sé, tan impactante como lo vemos cuando lo crucifican y demás. Y lo más importante es, bueno, las dos partes son importantes porque no podía haber una sin la otra. Y la otra. Eh, este, y a veces sí nos causa esa angustia, pero es gracias a ese proceso
que se cumplió, que nosotros podemos entonces tener salvación. Y ahorita hablaremos un poquito específicamente de eso. Em, pero hablando de lo que es la Semana Santa y lo que es la crucifixión y todo, los pequeños a veces, pues es difícil que ellos entiendan hasta que llegan a cierta edad lo que estamos celebrando, lo que estamos tratando de conmemorar. ¿Cómo podrías tú, que tienes hijos y que has tenido chiquitos, ahorita ya algunos están más Sí, grandecitos, pero amén. cómo explicar o cómo hablar con nuestros hijos, los pequeños, sobre lo que realmente es lo que celebramos? Yo creo que lo más efectivo, ¿verdad? O importante a nosotros como padres, pues principalmente es instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor a través de las escrituras, explicarles, ¿verdad? Por qué se celebra, aunque ellos, pues cuando son muy pequeños, pues no entienden todavía, pero tienen muchas preguntas. Pero sí es importante explicarles a través de las escrituras la vida de Jesús. ¿Verdad? Todo lo que él vino a hacer, por qué vino a esta tierra, ¿verdad? ¿Por qué fue crucificado y por qué resucitó? Y todo siempre basado en las escrituras. Dice la palabra que instruyamos a nosotros, a nuestros hijos en sus caminos, y aun cuando estén viejos, él no se apartará de ellos. Entonces yo creo que la mejor manera y más efectiva es llevarlos a través de las escrituras y pues leerles la historia de Jesús desde su nacimiento hasta su crucifixión y su resurrección, para que ellos desde niños pues vayan entendiendo el mensaje. Y ahora, afortunadamente, también hay muchos recursos para los padres eh, que pueden utilizar porque pues hay Biblias con dibujos para niños, hay libros que pueden ayudar a los padres a ir ilustrando, ¿no? El proceso, y conforme vayan creciendo, pues irles leyendo más específico de la escritura y que tengan toda esa noción, porque pues sí, no es un tema fácil, pero es un tema muy importante. Amén. Sí, sí, así es una de las maneras, yo creo que más efectivas de instruir a nuestros hijos, pues es llevarlo a través de las escrituras. Y como niños, pues ellos siempre tienen preguntas, ¿verdad? Y están inquietos de saber un poco más acerca de esto. Y más cuando estas celebraciones en estos tiempos, pues se ven mucho a través de las iglesias, a través de los medios, de los medios sociales, de las redes y todo esto. Entonces es importante enseñarles a nuestros hijos desde pequeños lo que realmente, quién fue Jesús y por qué vino a nacer, ¿verdad? ¿Por qué nació y por qué vino a morir por nosotros? Enseñarles que desde pequeños, nosotros desde que nacemos, nosotros nacemos en pecado y necesitamos como pecadores un Salvador que se llama Jesucristo. Así es, efectivamente. Y la otra cosa que pasa a veces con los niños es que, como menciona, pues hay cosas en la escuela, hay cosas en la tele, hay propaganda y publicidad, y vemos un conejito de Pascua, vemos huevos de Pascua, vemos canastitas con regalitos y demás. Entonces, ¿es malo hacer eso? ¿O Pues podemos hacer algo al respecto con los pequeños? Pues yo creo, ¿verdad? En mi manera de pensar personal, yo no le veo nada de malo, siempre y cuando, ¿verdad? El objetivo o ¿cómo se llama? O el centro de estas celebraciones sea Jesucristo, enseñar a nuestros niños, ¿verdad? Porque es una oportunidad también, no solamente para nosotros hablar con nuestros hijos, sino también cuando hay celebraciones así como estas, que asisten también pues niños o familias de otros, de otros lugares, ¿verdad? Que tal vez no conocen todavía del Señor, pues es una oportunidad para nosotros de poder presentarles el Evangelio de Jesucristo. Entonces yo creo que no, pues en mi parecer no tiene nada de malo poder participar o hacer este tipo de cosas con el objetivo siempre de traer las personas a Jesús. Así es. Y pues como todo, ¿no? No está tanto en en, en el hecho, sino en lo
el propósito de ese hecho, ¿no? Si nosotros estamos haciendo celebraciones y pintando cascarones y poniendo cositas para olvidarnos de lo que es realmente la celebración, pues ahí es el problema, porque la otra cosa que a veces pensamos es que Dios es como muy solemne y muy estricto y Dios no sonríe o Dios no quiere que a lo mejor su pueblo goce Claro, claro. o que los niños anden corriendo, pero Dios quiere todo eso para nosotros. Amén. Sí, así mismo es. Sí, el Señor no es ¿cómo se llama? Un Dios, ¿verdad? Que todo el tiempo te va a estar pues apuntando, no hagas esto, no hagas el otro. Dice el apóstol Pablo que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, ¿verdad? Siempre que nosotros hacemos alguna celebración o algo, pues nos es lícito, pero también tenemos que discernir si esto a nosotros como cristianos, pues nos conviene o nos va a ser para edificación a nuestro cuerpo de Cristo, porque hay muchas otras celebraciones que se hacen dentro de la iglesia y yo soy testimonio de una de ellas que a través de esto hemos ganado almas para Cristo. Hay personas que han llegado, se han quedado en la iglesia, han recibido a Jesucristo y su vida pues ha cambiado de una manera sobrenatural. Matrimonios destruidos, ¿verdad? Familias, personas en adicciones, en alcoholismo, han llegado a la iglesia tal vez por una de estas celebraciones y el Señor los ha restaurado. Exacto, exacto. Uno no sabe en qué momento, cómo o a quién es que Dios va a traer o va a presentar en ese momento a su palabra. Entonces, como, como debemos de saber, las cosas deben de ser eh, correctas. Si somos creyentes, debemos de saber lo que dice la palabra y, y seguir eso. Y no seguirlo a medias o seguirlo nada más a veces o cuando nos Amén. conviene, que Sí, pasa sí, muy claro. seguido porque pues lamentablemente seguimos siendo seres humanos que Amén. vivimos en este mundo y pues está lleno de muchas cosas Sí, que, sí, claro. que Sí, nos distraen. sí, no, y mientras nosotros estemos en este mundo, Julie, siempre vamos a tener muchas veces la tendencia a desviarnos, ¿verdad? No vamos a alcanzar la perfección hasta el día que Jesucristo regrese por nosotros y seamos transformados. En ese día es cuando nosotros vamos a alcanzar la perfección, pero mientras estemos aquí en esta tierra, siempre vamos a ser imperfectos. Estamos, ¿verdad? Batallando, es una lucha que llevamos diaria con nosotros. Así es. Y bueno, pues a lo largo de esta plática hemos hablado sobre la salvación y sobre em, eso es lo que Jesús vino a hacer. Para alguien que nos escucha por primera vez, que nunca ha escuchado realmente de la salvación y que ese es el camino para poder llegar al Señor y nacer de nuevo, em, ¿podría explicar un poquito lo que significa, qué es y cómo llegar a ello? Sí, mira, eh, en el libro de los Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10, nos dice la palabra, ¿verdad? Que si confesáramos nosotros con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéremos en nuestro corazón que Dios lo resucitó de los muertos, vamos a ser salvos. En sí no hay una oración que nosotros podamos hacer, ¿verdad? Para ser salvos, porque no es algo mágico, no es algo que nosotros digamos unas palabras o una oración, ¿verdad? Y esto nos vaya a traer a nosotros la salvación. No, dice el apóstol Pablo que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, ¿verdad? Y creemos en nuestro corazón que Dios lo resucitó de los muertos, vamos a ser salvos. Entonces, yo creo que es la manera en la cual nosotros encontramos la salvación a través de creer en Jesucristo, lo que Él vino a hacer por cada uno de nosotros y confesarlo con nuestra boca, ¿verdad? Eso es lo que a nosotros nos trae la salvación y la vida eterna. Entonces, básicamente para las personas que nunca han escuchado o han tenido dudas sobre lo que es la salvación y por qué las personas, eh, vamos a decir, cristianas, dicen que nacieron de nuevo y la salvación y qué oración es y cómo hago. Entonces, y a lo mejor voy a sonar un poco como muy básica, Mm, pero quiero tratar de que realmente eh, quede claro para aquellos que no quizás tienen tanta
tanto conocimiento de la palabra. Básicamente yo tengo que reconocer que soy una persona que peca, que soy Amén. pecador y que yo creo en mi corazón con todo mi ser que Dios Padre mandó a su Hijo Jesús, quien murió en la cruz para Amén. limpiar nuestros pecados y Jesús resucitó de los muertos y lo llamo mi Señor y mi Salvador. Entonces, aclamo a que Él es mi Salvador, que yo soy pecador, reconozco mis pecados y quiero ser salvo a través de esto. Amén. Sí, en ese momento, pues tú recibes la salvación, ¿verdad? Como tú dijiste, primero puedes reconocer que nosotros hemos pecado, ¿verdad? Y también entender que Dios nos ama, ¿verdad? Porque de tal manera dice Juan 3:16, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Y cuando nosotros creemos en Él, tenemos la vida eterna y nosotros creemos que Cristo murió por nosotros, como dice su palabra, ¿verdad? En Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Y ese es el plan de salvación que Dios nos da y recibirlo, ¿verdad? Como dijiste tú. Dice también Juan 1:12, dice, más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces, esa es la salvación, ¿verdad? Y que en ese momento nosotros creamos que nosotros ahora tenemos la vida eterna a través de Jesucristo. El creer es importante porque es lo que a nosotros nos va a llevar, ¿verdad? A la presencia del Padre, creer en Jesucristo, creer en lo que Él vino a hacer. Exactamente. Y como que normalmente somos seres de buscar guianza o de buscar, ok, si me dices que haga esto, entonces hago eso para poder recibir eso, ¿no? O tómate este té para que te quite la gripe, ¿no? Entonces somos como que tiene que ser así para recibir esto. Entonces a lo mejor usted dice, pues es que no entiendo si nada más digo soy pecador y acepto a Jesús, así va a ser. Puede ser tan simple como eso o puede ser más elaborado. Y precisamente para eso es que eh, el, el, primer paso es reconocer eso y aceptar esta salvación. Y pues diría que el segundo paso es involucrarse en un lugar donde le enseñen la palabra de Dios para que cada vez vayamos conociendo y sabiendo y aprendiendo Y más. aprendiendo cada vez más de la palabra de Dios, siempre nosotros estar sujetos, ¿verdad? A una enseñanza a través de nuestros pastores, de la iglesia, de los líderes, ¿verdad? Es una de las maneras en que nosotros vamos a crecer espiritualmente y vamos también a entender más las escrituras y más a fondo lo que es realmente el plan de salvación o lo que vino a hacer Jesucristo por cada uno de nosotros. Así es, así que no vamos a tratar de quizás confundir a las personas. Queríamos, bueno, en mi persona quería poder hablar de esta celebración, de la importancia que la importancia que tiene o debe de tener para todos, que no nos perdamos en lo que está a nuestro alrededor, especialmente creo que por un lado las cosas negativas que pasan en el mundo, que vemos y escuchamos en las noticias, nos afligen y nos hacen a veces, en vez de acercarnos al Señor, nos alejan porque queremos distraernos, no queremos pensar en las cosas que están mal o sucediendo o no Claro. todo lo negativo. Y pensé que a lo mejor este momento de poder reflexionar un poco, pues nos podría ayudar a todos a saber que hay, a pesar de todo lo negativo que hay alrededor nuestro, hay una salvación y hay una mejor manera de vivir dentro de este mundo hasta que el Señor venga y dejarles con un poco de la palabra, un poco a lo mejor de curiosidad, y a lo mejor esa no es la mejor palabra, pero o el deseo de poder entender mejor o saber más, porque igual va a haber preguntas sobre a lo mejor lo que hemos comentado y ustedes que estén escuchando esto, pues les damos la apertura para que se puedan comunicar con nosotros para poder seguir la plática, porque el propósito no es um,
tratar de mostrar que la manera en que nosotros estamos diciendo las cosas es la correcta. Simplemente es explicar que creemos en la palabra y usted puede creer en la palabra y ahí le va a decir todo lo que necesita saber. Amén, amén. Así mismo es, Yuli. Pues damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque pues el Señor nos ha dado, ¿verdad? Este entendimiento de nosotros poder y ese amor de nosotros predicar su palabra, ¿verdad? Las personas, no sé, tal vez alguna persona esté pasando por alguna situación. Nosotros no sabemos, no conocemos la vida de las personas, ¿verdad? Por algún problema, divorcios, problemas familiares, tal vez alguna enfermedad donde el médico les dijo que ya no tiene solución, ¿verdad? O les dio tal vez algún dictamen ya de tal vez de que ya no tienen nada que hacer, pero yo les digo que realmente el mismo Jesús que hace 2000 años resucitó muertos, sanó enfermos, ¿verdad? Levantó paralíticos, es el mismo Jesús que ahora mismo está sanando a las personas y que todo aquel que tenga fe en él, ¿verdad? Y crea en su palabra, como dice la escritura, de su interior manarán ríos de agua viva. Y, y todavía el Señor está haciendo milagros, está restaurando matrimonios, sanando enfermos, levantando al caído, está haciendo maravillas todavía porque sabemos que ya nuestra redención aquí en la tierra se acerca y que el Señor viene pronto y que Así vamos es. a estar con él. Dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro, dice que el Señor no retarda sus promesas, según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos se devuelvan al arrepentimiento. Así que pues le vamos a dejar con esto. Habrá otras oportunidades para seguir presentando algunos temas o algunas dudas o preguntas que a lo mejor las personas que escuchen esto tengan. Pero para concluir, me gustaría que hiciéramos alguna oración que le pueda ayudar a las personas que estén escuchando este programa, que estén pensando en cómo van a llevar a cabo sus celebraciones en esta época de Semana Santa y pues mostrarles, ¿no? El amor que Dios tiene para ellos. Amén, amén. Sí, así mismo es. Podemos orar siempre, Ok. ¿verdad? Pues en el nombre de Jesús, pidiéndole al Señor, pues que Él nos guíe y nos dé el entendimiento, nos abra nuestra mente para nosotros poder acercarnos a Él cada día más. Señor, te damos gracias, Padre, por esta tarde, Señor, que nos regalaste. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que cualquier persona que esté escuchando este mensaje, Padre, y esté pasando por alguna situación, Señor, te pedimos para que tú, Señor, obres de una manera sobrenatural. Señor, te pedimos para que los acerques a ti, Señor. Te pedimos que en este tiempo de Cuaresma, de Semana Santa, Señor, donde estamos recordando, Señor, lo que hiciste hace 2000 años en la cruz del Calvario, morir por nosotros para darnos vida eterna, Señor. Alguien, Señor, que por amor a la humanidad, Señor, por amor a las almas, entregó su propia vida, Señor, como pago, Señor, por lo que nosotros deberíamos de haber pagado, Señor. Pero tú eres tan amoroso, Señor, que entregaste a tu propio Hijo, Señor, por la vida y las almas de los seres humanos, Señor. Te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, si hay alguna persona escuchando este mensaje, Padre, y esté pasando por alguna situación, Padre, que tú abras puertas, Señor, y puedan acercarse a alguna iglesia en esta Semana Santa, Señor, en este domingo de resurrección, Señor, en este viernes, Señor Santo, Señor, se puedan acercar a una iglesia a escuchar tu palabra, Señor, y sepan que en ti hay salvación y vida eterna. Señor, te pedimos en esta hora, Señor, que toques a través de este mensaje, Señor, a las almas que están escuchando, Señor, que tal vez Señor, necesitan escuchar de ti, Padre, que tal vez, Señor, necesitan, Señor, un Salvador, Padre, te pedimos, Señor, que aún, Señor, si hay alguien que se ha apartado del camino, Señor, lo traigas, Señor, a tus pies en este tiempo, Señor, de Semana Santa, Señor. Recordamos y glorificamos el nombre de Jesucristo, Señor, y reconocemos, Señor, que tú moriste, Señor, en la cruz de Calvario, Señor, y resucitaste al tercer día, Señor, para darnos vida eterna, Señor. Y te pedimos en este tiempo también, Señor, que como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, Señor, que no nos amoldemos a este siglo, que no nos dejemos llevar por la
corriente, Señor, de este siglo. Señor, si no seamos transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, Señor, la cual nos das tú a través de tu palabra. Señor, gracias por este tiempo maravilloso. Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias por la salvación tan grande que nos veniste a dar, Señor. Gracias, Señor, porque ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Y bueno, les vamos a dejar información en la descripción de este audio para que se puedan contactar, para que puedan tener a dónde enviar sus preguntas, porque lo peor que puede hacer uno es quedarse con dudas Amén, en amén. cualquier aspecto. Entonces, y ninguna pregunta está fuera de orden, ninguna pregunta no es válida. Todos somos seres humanos y necesitamos el uno del otro para aprender y crecer. Entonces, les dejaremos los datos. Y yo, bueno, pues igual quiero agradecer a Ulises, que es fiel al llamado del Señor y no duda cuando uno necesita de él para hacer el trabajo que el Señor nos manda hacer, que no todos somos Amén, amén. no todos somos tan obedientes, pero somos obras en progreso, vamos. Amén, Entonces, amén. gracias por el tiempo, gracias por compartir con nosotros y bueno, esperemos recibir muy gratas noticias de personas que hayan escuchado esto y que pues el Señor haya hecho algo a través de esto que es pues realmente es de Él, ¿no? Amén. Sí, gracias, Yuli, por la invitación y pues esperamos, ¿verdad? Y tenemos fe en que el Señor a través de esto pues va a hacer una obra tremenda a través de las personas, ¿verdad? Y pues los invitamos a que se acerquen a la iglesia este tiempo de Semana Santa, ¿verdad? Y escuchen más a fondo la palabra de Dios. El Señor está hablando a los corazones aún, porque recuérdense que, mire, yo siempre he dicho que mientras hay vida, hay esperanza. Mientras nosotros estamos aquí vivos, ¿verdad? En esta tierra, nosotros tenemos la esperanza de poder ser salvados, porque una vez que nosotros partimos de esta tierra, que no sabemos cuándo va a ser, ¿verdad? Puede ser hoy en la noche, puede ser mañana, dentro de 10 años, no sabemos. Solo el Señor lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que si nosotros creemos estando en vida en Jesucristo, nuestro Salvador, vamos a pasar de muerte a vida eterna. Vamos a estar con Él para siempre y vamos a vivir por una eternidad al lado de nuestro Señor Jesucristo, gozándonos siempre. Así es, así que pues muchísimas gracias, gracias a cada uno de ustedes que se toma el tiempo de escuchar esto y bueno, pues les vamos a desear lo mejor en esta Semana Santa, en este domingo de resurrección y pues esperemos que nos acompañen en un próximo episodio. Hablaremos a lo mejor de otro tema similar o de algo completamente diferente, pero bueno, todo para tratar de educar, edificar y crear mejores, para que podamos ser mejores personas al final del día. Amén, amén. Sí, como tú dices, ¿verdad? Tal vez más adelante podamos estudiar algo más a fondo y pues a mí siempre me ha gustado mucho, ¿verdad? Y más en este tiempo que tenemos que nosotros reconocer o tenemos que saber en qué tiempo nos encontramos, porque en la escritura hay mucha información, hay muchas profecías y créanme que realmente cuando nosotros nos damos cuenta en dónde estamos y en qué tiempo nos encontramos, nos vamos a maravillar de lo cerca que estamos de ver la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que los dejamos con eso. Y bueno, esperemos nuevamente que el Señor haga su obra a través de este programa y pues escúchenos en un próximo para que pues siga creciendo, siga viendo y siga participando con nosotros, porque pues si no hay quien nos escuche, pues bueno, aunque el Señor dijo, ¿verdad? Hasta las piedras hablarán, así que a lo mejor Amén. hasta las piedras nos escucharán. Gloria a Muchísimas Dios. gracias, Ulises, y un saludo para toda la familia. Sí, gracias a ti, Julie. Bendiciones. Igual. Perfecto. Ok, ahí quedó ya.